Próxima estación, Antequera. La situación de la vez pasada hizo que pues continuáramos intentando darle forma a la reflexión del arte planteado desde la crítica de Robert Valerio, intentando que eso sea el pretexto. Y al final nos faltó también abordar el tema en sí, el primer capítulo, que es justo abordar la pregunta que es la crítica, o más bien el planteamiento de Robert es hacer un balance del estado de la crítica en Oaxaca en los años 90 o finales de los 90, y a partir de ese texto nosotros en algunos momentos hablábamos, bueno, ¿es necesario plantear la crítica como lo hacía Robert, o más bien preguntarnos de qué sirve ahorita plantear la pregunta si hay crítica en Oaxaca y para qué y por qué? Y en eso nos estábamos ahí quedando, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es, Edgar, Plinio? Bueno, yo creo que respecto a lo que estábamos planteando la última vez, creo que quedaron muchos cabos sueltos, porque nos quedamos en el 2006, ¿no? O sea, como que empezamos, bueno, era importante como plantear la idea principal que era el libro de Robert Valerio, y cómo en cierto contexto se preocupó por abordar el tema de la crítica, porque en ese momento histórico en Oaxaca de los 90 se empezó a generar estas preguntas, justo como paralelamente en México había un boom del arte de poner en la esfera internacional el arte contemporáneo mexicano. Creo que en los 90 fue como hay una transición entre el siglo XX y el siglo XXI. Creo que a la larga los fines de siglo siempre son muy, puede ser iluminadores o plantea cosas más complejas respecto a los ciclos del arte, ¿no? En el caso de México. Pero hablando precisamente de Oaxaca, Valerio plantea de por qué no se hace reflexión crítica, de por qué se exporta mucha producción artística y por qué se importa la crítica. Y digo importar porque se importa de las ideas y las nociones europeas, que sabemos cómo empieza la crítica, principalmente en el siglo XVIII, y que es prácticamente de los escritores, o sea, de la gente que se dedica a la literatura precisamente, y no precisamente críticos de arte, porque críticos de arte como tal no existe la profesión, ni siquiera una facultad que diga crítico de arte, ¿no? Sino que eso es un ejercicio que se hace en el camino, diría Greenberg, ¿no? Es algo que se hace con la experiencia, ¿no? Y del por qué ese vacío, por qué ese desbalance en las prácticas artísticas de los 90 en Oaxaca, esa es la pregunta, y es una pregunta que seguimos planteando en el siglo XXI, en el año 2022, de que las prácticas artísticas han sufrido cambios. Hablamos del 2006, de cómo se fue replanteando el panorama de las prácticas, de cómo hay híbridos de lenguajes, ya no solo la pintura. El 2006 fue como el auge de la gráfica y del graffiti y del stencil en la calle. ¿Y qué pasa después? O sea, creo que hay que plantear ahora cómo hay un híbrido de lenguajes y se intercruzan disciplinas como la antropología, la sociología, la política misma, la disidencia política, que hay argumentos bastante sólidos sobre de colectivos en Oaxaca que están planteándose problemáticas más allá de lo estético, de lo bello, de lo contemplativo, del museo del cubo blanco, pero no hay reflexiones a profundidad del contexto donde se realiza. O sea, eso es lo que nos seguimos como planteando, y la crítica parece ser un elemento, una palabra así como peligrosa, no sé cómo decirlo, como que la gente al hablar de que incómoda,
como que a la gente le da miedo esto de crítica, me vas a criticar, y empieza como un problema que es así como casi personal con los artistas, si uno plantea juicios o hace un diálogo con los artistas. O sea, generalmente lo que hablábamos, o sea, había una especie de literatura de la crítica que no es crítica, sino puro anecdotario. En los catálogos y en los textos de sala lo que existe son halagos, pero no hay una profundización del objeto artístico, estético, de lo que está planteándose, ¿no? O sea, no, creo que no se ha llegado, no sé por qué, no sé qué piensas tú. Pues a la palabra crítica de entrada se le suele tener miedo porque suena como algo destructor, ¿no? Suena como criticar, como señalar errores, como el texto, ¿no? que nos compartiste. Y es una palabra con muchos significados, ¿no? Es polisémica, y entonces también cuando uno dice crítica hay que ver a qué se refiere uno, a qué está entendiendo el otro. Pero a lo mejor es porque tiene eso, ¿no? Tiene una historia de señalar errores, elaborar un juicio, ¿no? El propio Kant y otros autores, pues, ¿no? Hacerse un juicio es algo complejo porque requiere de la experiencia. Uno no puede opinar de lo que no ha estado en contacto. Entonces, como, ¿quién es el crítico, no? O sea, ¿qué autoriza a alguien para que diga algo? Es sospechoso, pues, que alguien se autonombre crítico, porque como que tiene que mostrar las credenciales que lo validen como alguien que es capaz de elaborar un juicio, ¿no? Un juicio informado, un juicio que nota orígenes, consecuencias de las cosas, o a la manera de Kant, como entendía el crítica, aquel que es capaz de mostrar las condiciones de posibilidad de un fenómeno, ¿no? Entonces, son ejercicios elaborados, son ejercicios especializados, y de entrada, pues, uno a veces siente que no está capacitado para eso, ¿no? O sea, sentimos la crítica como algo muy especializado, como algo que requiere, pues, una formación académica fuerte, estar acostumbrado en este caso a ver arte, porque se puede hacer crítica culinaria, crítica de otra cosa. Entonces uno tiene que estar en el medio, ¿no? Entonces parece que es algo de entrada difícil de desarrollar. Segundo, a lo mejor genera esta distancia porque se piensa como señalar errores nada más con un afán punitivo o destructivo. Habría que abordar si es posible entender la crítica como algo productivo, ¿no? En lugar de como algo destructivo, pero probablemente por ahí empiezan las reticencias, ¿no? a los ejercicios, y pues a lo mejor también es como han sido elaboradas, ¿no? las formas de crítica, quizás han sido demasiado... Valerio también menciona que no se trata de hacer algo despiadado, ¿no? Como destazar algo nada más por el afán destructor, porque dice que hay que evitar los dos lugares comunes cuando se hace crítica, ¿no? Tomar de enemigo a alguien y quererlo... que es generalmente lo que... Que es lo que se hace también, y tampoco está... tampoco, y lo que se piensa, pero también a veces se hace, y tampoco está tan padre que solo haya un afán así, ¿no? Como destructor. Y dice Valerio, hay que evitar el halago, ¿no? O sea, como estar adornando al artista, pero también hay que evitar esta onda muy visceral de nada más estar en contra. Y entonces como generar esa tensión o ese equilibrio entre esas cosas es algo complicado. Entonces quizás los artistas también han tenido experiencias, pues quién sabe de qué tipo, con los críticos. O los que se dicen llamar críticos. O los que se dicen llamar críticos, o los que se dicen, Entonces, eso, ¿no? A lo mejor eso, pero esos serían casos particulares. Yo creo que ahorita lo que nos reunió fue hacer como reflexiones un tanto teóricas, un tanto generales, ¿no? Acerca de los orígenes de la noción de crítica, quizás algunos ejemplos. Y bueno, a mí de entrada ahorita me llamó la atención lo que dijiste, nada más lo señalo, lo que menciona Valerio, ¿no? Se exporta arte, pero se importa crítica. Y entonces uno dice, bueno, pero el artista no hace reflexión crítica, o sea, ¿cómo es que crea entonces, no? ¿Cómo es que produce? Si parece que la reflexión es un paso necesario dentro de la producción del artista. Y yo aquí, esto era lo que quería señalar. A lo mejor ahorita de entrada empezamos así como la crítica, pero quizás nos estábamos refiriendo muy específicamente y sin mencionarlo a la crítica escrita, a la crítica discursiva, a la crítica en el sentido de una literatura, o sea, de algo que se escribe con palabras, crítica filosófica, si lo queremos ver así, en el sentido del discurso, la palabra. Pero por ahí me resonó lo que dijiste a esta idea de Adorno, de que justo lo que hace el arte
o bueno, las formas chidas, digamos, no críticas del arte, es que hacen una crítica con las imágenes, o sea, es una reflexión a través de imágenes, y luego al filósofo, al sociólogo le toca la reflexión a través de palabras. Entonces a lo mejor lo que se echa lo que se extraña pues es que quizá la producción en Oaxaca en la época de Valerio o recientemente ya era una forma de crítica, pero una crítica desde lo visual, desde lo semiótico, desde lo iconográfico, y lo que se echa en falta es la crítica con el verbo, con la palabra hablada, con la palabra escrita. Y me refiero yo a esta idea de Adorno, pues de que hay dos formas de reflexión, ¿no? La reflexión estética y la reflexión filosófica. Entonces, quizás reflexión estética sí hubo, y a lo mejor nos tocaría nutrir el análisis de Valerio, o actualizarlo más bien, y ir por ahí, ¿no? Y es lo que estamos intentando, invitar a gente, hablar con ellos, para en una de esas entender cómo se está dando, sí, una reflexión crítica, pero estética, no discursiva. Y yo creo que sí sería bueno delimitar que lo que nos convoca en este tema es la noción de crítica filosófica, o sea, la noción de crítica en el sentido de una escritura, en el sentido de una reflexión con palabras, y en un capítulo o en un episodio posterior a lo mejor rescatar ejemplos de donde uno puede entender una reflexión estética, ¿no? O sea, una crítica pero sin palabras, sino pero entiendo lo que dices, es necesario, es un complemento, no puede darse una producción que se pueda llamar artística en un sentido propositivo si no hay una retroalimentación de otras disciplinas. De otras disciplinas, sí, incluida la podemos, filosofía, por ejemplo, ¿no? No podemos Sí. hablar de estética solamente, sino pues obviamente la estética está atravesada por historia, por dialéctica, por un sinfín de conceptos que tienen que ser discutidos a fuerza, ¿no? O sea, no viene por sí mismo. El objeto artístico no es un objeto que nace así, o sea, se debe a condiciones materiales históricas. Sí. Y eso creo que o sea, desde cuando empezamos en el arte, creemos que el objeto artístico nace como una inspiración ahí semidivina que pues ya son cosas bastante desfasadas, ¿no? Muy decimonónicas, de que el artista tiene la capacidad y que no es necesario más que hacer una literatura de eso, complementarlo a través de una literatura que más bien los que escribieron crítica lo que hacían era llevarse a su molino, tratar de como pretexto el objeto artístico, pero que lo que realmente era echarse flores con su prosapia literaria, con su prosa poética, y hay muchos ejemplos. O sea, hablar de críticas en plural, o sea, decir, no hay en sí una crítica pues como canónica, no. Sino que hay que revisar también, como dice Plinio, como también ha mencionado Edgar, la función, el objetivo, porque también creo que la crítica tiene diferentes perspectivas según la experiencia que se ha visto históricamente. De los más evidentes o los más obvios, ese que decía que era arte o que no era arte, ¿no? Como hacer ese juicio tajante, ¿no? Que ese es un juicio esencialistas y universales, ¿no? Sí, exacto, como esta visión occidental de decir qué puede entrar dentro de esta noción de arte y también viene el complemento, o sea, esto también tenía una función social de decir, bueno, como había una cuestión económica también, los coleccionistas querían también tener ese respaldo teórico, reflexivo, como para también saber qué comprar o qué no comprar. En su momento también la crítica fue eso, como el filtro que determinaba qué obra podía ser más fácil de consumir hacia los coleccionistas o gente que tenía el dinero y quienes no, o sea, justo también fue un filtro. Pero acuérdate que cuando empezaron pero quería nada más cerrar con esta idea. Pero hay otra crítica, creo que por ahí va más nuestra intención. O sea, cuando tomamos en cuenta lo de Walter Benjamin, vemos como la aportación, que es la reflexión de las producciones estéticas atravesadas por la tecnología. O Rosalind Krauss, que ella plantea justo el rompimiento del concepto de disciplina y empezar a diversificar la cuestión de ir más allá de la escultura como una disciplina limitada por los soportes o los materiales, la fotografía, campo expandido. Cosas como esas, bueno, la crítica justo ayuda como a darle forma, apertura, ¿no? Apertura, ¿no? Como diferentes prácticas del arte,
pero ella le da, digamos, una voz, un camino. Digo, Walter Benjamin lo que hizo fue derivar después a otras propuestas, por ejemplo, de John Berger, de tomarlo eso como referencia para empezar a reflexionar sobre las imágenes. Solo quería justo hacer este cierre, como hacia dónde yo creo que bueno, pero también acuérdate que hay otro componente que es el ideológico. Sí. En Latinoamérica, o sea, nosotros siempre nuestros referentes siempre lo vamos a repetir y hay que reconocerlo, son occidentales, son europeos, son estadounidenses, que plantearon la crítica. La crítica, acuérdate que esto que es muy sabido, o sea, la crítica de Estados Unidos a la posguerra era pues abstraccionismo y en contra de la figura. ¿Pero por qué la figuración? Pues obviamente porque en Latinoamérica se jugaba la representación figurativa, el muralismo en el caso de México. Había una ruptura ideológica y que es conveniente a nivel ideológico y a nivel económico también. O sea, hay dos cosas que atraviesan la crítica y nosotros en Latinoamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, vienen todas esas problemáticas de la Guerra Fría y los países latinoamericanos sufren dictaduras, represiones, una historia que ya no vale la pena aquí como ampliar, pero que estuvieron atravesadas por una cuestión ideológica y además de representación. Fíjate, está interesante lo que dices, porque dices, y ya te está haciendo muy rápido, el programa nos va a durar 5 minutos, porque acabas de dar una conclusión que es: la crítica se planteaba como un antídoto a la ideología. O sea, la idea de ideología, esta noción sobre todo althuseriana, ¿no?, que proviene del marxismo, de que la ideología es una falsa conciencia, una conciencia distorsionada de la realidad, y la crítica sería esa capacidad de estar en la verdad para curarse de ideología, ¿no?, como un pensamiento que está afuera de la ideología y que la puede desentrañar, descubrir. Y el marxismo se planteó como una filosofía del desenmascaramiento, ¿no? O sea, como desenmascarar los mecanismos de poder. Y entonces pensaba el marxismo que la crítica era esa herramienta, ¿no?, la herramienta que desenmascara. Pero el ejemplo que nos estás dando de Greenberg contradice eso, porque yo hago crítica para servir a mis fines ideológicos. Y mi fin ideológico es narrar la historia de la pintura para decir que eso desemboca en Norteamérica, justificar a los artistas en ese entonces, como muy hegeliano, ¿no?, como los herederos del espíritu de la evolución de la pintura, en contraparte a un arte que todavía sería primitivo porque es figurativo, no ha alcanzado ese grado, es realismo mágico, que es Latinoamérica, no ha alcanzado ese grado de desarrollo espiritual que nos lleva a la abstracción. Entonces dices, a ver, ¿qué no la crítica era, según el marxismo, esa visión fuera de la ideología? Y Plinio nos acaba de spoilear porque nos acaba de decir que cualquier ejercicio crítico es intraideológico, o sea que más bien persigue intereses, y son intereses subjetivos, y no puedes tú decir que estás haciendo una crítica objetiva, ¿no?, así como universal, en el sentido de que no depende de cosas específicas. Entonces pues nos spoileaste un poco, pero o sea, está padre que lo veamos desde ahorita así, porque entonces nos obligas a reelaborar el concepto de crítica. Y también para los que iniciamos en esto, ¿no? También cómo estuvo atravesado el concepto de la crítica en Latinoamérica. O sea, en la era de las bienales, estamos hablando de la Bienal de Sao Paulo, la fundación de las bienales más viejas de Latinoamérica, que plantean un choque ahí con esa ideología ponderante, que básicamente es europea y todo. Pero al mismo tiempo te das cuenta que cómo se financian esas bienales, a partir de qué preceptos, ¿no? Y qué modelos tienen, que son modelos netamente occidentales, de cubo blanco, de salón de exposición, de los países que van a representar la Bienal. Son herederos de una forma de organizar las cosas muy eurocéntricas. O sea, en ese sentido no ha habido una reflexión que desarticule sus propias formas de teatralizar algo. Nada más quería hacer un comentario antes, porque si no se me olvida, y perdón que interrumpa tanto, pero es que me gustó nada más para apuntar, porque creo que sí fue muy padre lo que dijo Plinio. Yo empecé diciendo, es que cuando uno habla de crítica, y traté de delimitar a que estábamos hablando de un ejercicio de escritura, filosófico, de verbo, de palabra, y que aparte hay una crítica que es estética, que es en imagen. Y me gusta mucho porque Plinio siempre hace así esta dialéctica, aunque es muy, muy suave, pero o sea, ahí está. Y yo entendí que decía Plinio, bueno, pero es que si a un artista le dices, ya está tu reflexión en lo estético,
como que entonces siente que ya no necesita el diálogo, lo teórico, y podemos caer en esto, ¿no? De estos artistas que de repente, pues la obra ya habla, ¿no? O sea, la obra ya es crítica. Tú interpreta lo que quieras, a mí no me interesa lo que tú pienses, yo la reflexión ya... Y entonces creo que por ahí vas, ¿no? Como es que si nos privamos del ejercicio del diálogo, podemos caer en estos misticismos de que, pues la crítica está ahí y tú lo que... Y entonces enmudecemos, ¿no? Y entonces por eso es necesaria este ejercicio de diálogo. O sea, quería recordar eso, pues, ¿no? O sea, y esto vuelve a caer a este contexto, no solo en Oaxaca, o sea, es los contextos latinoamericanos donde se desarrolló cierto tipo de arte que al mismo tiempo se volvió una especie de fetichismo para los países ricos, ¿no? O sea, vender cierto tipo de trabajo, desde Guayasamín, en este caso del Perú, de Fernando de Cislo, Tamayo, o sea, Tamayos, y todo este tipo de práctica de pintura que se volvió una especie de, al mismo tiempo de que eran objetos artísticos para poder contemplar y hablar de ellos de una manera casi idílica, ¿no? De lo que es Latinoamérica, de lo que se piensa que es Latinoamérica. Esto lo menciona Valerio muchas veces en el libro, ¿no? Pero ahora se sigue manteniendo eso de otras maneras, o sea, se mistifica otro tipo de las prácticas disidentes y se ven como disidentes, pero realmente son prácticas de consumo para nuevas, para galerías que tienen poder en Estados Unidos. Me interesan ahora los temas que tienen que ver con ciertos con ciertas preocupaciones actuales, ¿no? Como el racismo, luchas sociales, entonces se descafeinan la disidencia, ¿no? O sea, la disidencia empieza a parecerse como un coleccionismo que también cae en lo mismo. Entonces, es algo que no se cierra, siempre está en una constante paradoja, y no es como ponerlo del lado negativo, sino como que ver eso, ¿no? Yo me acuerdo ahorita de una exposición que hubo en el MOAC hablando de instituciones ahí legitimadoras, de un colectivo español, creo yo, no me acuerdo en este momento el nombre, pero tenía que ver con las disidencias sexuales y tenía que ver con el no binario y todo esto, ¿no? Y había una pieza que se hizo en los 92 más o menos, de una chica que cantaba rap, pero estaba realmente la pieza de rap era el libro de necropolítica de ¿cómo se llama Akil Mbembe, el filósofo africano. Hizo la pieza y la cantó, pues, o sea, el texto lo interpretó de manera de rap. Entonces estaba la letra, me parece una pieza, ¿sabes? El video, ¿sabes? Una pieza efectiva, porque estaban la letra de los textos, están los textos impresos, de una manera muy sencilla estaban puestos, y el video, o sea, se conectaba bien. Bueno, ese es el texto de este autor africano. Y digo, bueno, esto es una forma de crítica bastante interesante que se desliga del texto canónico, del texto, de los textos o de la escritura. Del libro de crítica. De por qué tendría que haber otro tipo de crítica que no sea necesariamente escrita, ¿no? Y puede atravesar otros territorios ya no tan del libro como de... Pero sí, o sea, yo no estoy diciendo que esto desaparezca, ¿no? Sino más bien como que otras prácticas se complementen y otros lenguajes y otras formas que tienen que ver con la música también, y con la danza, no sé. O sea, lo que yo quiero es como atravesar la cosa Oaxaca, y creo que tú me podrías enriquecer un poco más para poderlo llevar más de lo que pasa, o sea, ¿por qué acá se ve con ese recelo? Todavía hay rezagos del realismo mágico, de la manera de escribir. ¿Por qué todavía seguir haciendo textos así como bastante complacientes? O le pagas a alguien para que, pues, no tienes curado, entonces le pagas a alguien que te escriba un texto de sala. Entonces eso no aporta nada. O sea, igual el anecdotario de un libro de que vivió entre los de niño, vio tal cosa, lo que hablábamos de que el color lo aprendió de las tierras y no, realmente lo aprendió de los libros de historia del arte que tenía acceso, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que todavía, ¿qué pasa? O sea, a pesar de que ya las prácticas en 2022 tienen ya más posibilidades en Oaxaca, y como hablé en el anterior programa,
de que sí hay colectivos que están empezando a sacudirse ese moho, ¿no? Sí, Como sí, limpiar ese colectivos y olor individuos también, sí. olor ya a esa literatura Sí. raspada, ya bastante desgastada, que podría ya, no sé, Pues sabemos un que cisma, ¿no? esa es la inquietud que se habla y constantemente lo vemos y lo notamos en las reflexiones de justo que no hay no se nota, aun cuando hay publicaciones, hay muy buenas Sí, publicaciones que sí las están hay, mostrando, proyectando, haciendo cortes del momento que estamos viviendo. Hay textos, hay programas, hay medios. Pero yo quería retomar algunos puntos de lo que hemos hablado para poder también ver como quizás una posibilidad de hacia dónde podemos llevar esta reflexión, más allá de lo que sí ya hemos, que no se resuelva acá, revisamos. Pero yo creo que podemos tomar en cuenta lo que se ha hecho, lo que hemos de repente revisado. O sea, lo de Greenberg que mencionaste justo creo que por ahí también es muy interesante esa etapa, porque Greenberg es como para mí del último crítico moderno, porque él mismo hace también la autocrítica del arte. Él hace como justo ese gesto autocrítico de la pintura en particular, que es el donde más se le da ese peso ideológico, donde justifica, como dice Edgar, el arte abstracto y sobre todo la escuela norteamericana de los 50 del siglo pasado. Pero es justo esa crítica la que define también una línea de cómo es una justificación, aunque puede estar atravesado por lo ideológico, es una justificación formalista también, es muy formalista Greenberg, sí. Y tiene toda esa perspectiva moderna, como muy buen hegeliano, como dice Edgar. O sea, vamos hacia la ruta, hacia al mejoramiento, a la pureza de la pintura. Y haciendo ese paralelismo, lo conecto con Valerio, o sea, ¿cuál es la aportación de Valerio? Es justo desvelar también todo el sistema que atraviesa la práctica plástica en los 90, que tiene que ver con esta mirada del exterior, con esta condición económica, el mercado en específico, el mercado turístico, el mercado de Europa, de Occidente, hacia, en este caso, zonas latinoamericanas, en particular Oaxaca, y que está permeando, y que de ahí, obviamente, se nota todo ese camino que seguimos, viéndolo recorriendo. Ya no es solo el consumo de esos objetos, artesanías o la estética, el realismo mágico, sino ya ahora es la gentrificación, ya es ahora lo territorial, porque justo es ese camino. Sí. O sea, y yo creo que Robert Valerio justo, o sea, eso es la crítica que nos proporciona una perspectiva. Y ahora, haciendo ya esta revisión con lo que decimos, bueno, y ahorita qué posibilidades hay, yo creo que de entrada esto que hacemos y compartirlo con los que les interese escuchar reflexiones, no solo con nosotros, sino desde otras perspectivas, forma parte primero de irnos preparando, ¿no? Para acostumbrarnos a escuchar esos puntos de vista y poco a poco también acostumbrar a estos públicos a entrarle a los estos momentos incómodos que hay que a los madrazos, sí, que es necesario decir, sí, a ver, pero ya, madrazos así, claro, bien pero dados, también hay que preparar al público, yo creo, porque sí, también llegarlo así de golpe pues puede justo hacer lo contrario, como decir, no, pero es negar la opinión, y al contrario, como volver a su caparazón. Hay que acostumbrarnos también a recibir los golpes y también defenderse, ¿no? Sí. También tener esas herramientas recíprocas. Y justo en ese sentido, yo creo que la pregunta es primero una autocrítica de la crítica, ¿no? ¿Hay autocrítica en la crítica? ¿Ha habido? Bueno, de entrada pues empezamos así fuerte, y digo, eso, ¿no? Es una palabra polisémica, uno la entiende de varias formas dependiendo de la tradición a la que uno adscribe. Entonces primero uno tiene que declarar qué está entendiendo, ¿no? Como crítica, para entonces ver... Y de las traducciones también, porque sí, no, sí, y todo, o sea, de qué historia, de qué tradición, de todo. Pero, bueno, aprovechaba para decir, de repente si nos escuchan repetir un poquito un tema u otro,
a Valerio como autor, pero también otros temas, digo, para que no piensen que somos reiterativos. Yo creo que también el ejercicio que estamos haciendo está planteado o inspirado en esta idea del rizoma deleuziano, como escribió Deleuze y Guattari, 1000 mesetas. Por ahí si pueden, o si ya conocen el libro, pues sabrán que cada capítulo se conecta. Entonces que de repente es como el Rayuela de Cortázar, que empiezas por la página que sea y te va a conectar porque todo está conectado. Entonces de repente si nos escuchan hablar así, es porque este programa se conecta con el de atrás. Entonces no llevamos un orden como de un índice que vaya terminando un tema y pasando al siguiente, no, sino que todo lo entendemos como una serie de conexiones, ¿no? Entonces digo, por si por ahí de repente dicen ya chole con Valerio, no es así, sino que estamos tratando de seguir trayectorias, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, punto de partida, es un punto de partida que... Sí, no, y además que esto, o sea, nosotros somos así, estamos pensando los temas cruzados, pues por eso de repente una referencia regresa, otra se va, ¿no? Pero bueno, era nada más eso. Y respecto a esta parte, sí, o sea, Greenberg tiene esta tradición, hay otras tradiciones que apuntalan la historia del arte y la hacen desembocar en otra cosa, sirve a motivos, pues, ¿no? Y entonces uno, por eso insistía yo, ¿no? Como si uno parte del concepto marxista, ¿no? O marxiano de la crítica parecía ser eso que es la vacuna contra la mentira, ¿no? O sea, te están mintiendo, te están manipulando y la crítica es el mecanismo del desvelamiento. Pero yo creo que esa noción de crítica ya está no superada, sino que nos dimos cuenta que no hay punto de vista objetivo, no hay algo que esté en la verdad que muestre la mentira, sino que más o menos va sirviendo a intereses, ¿no? O sea, mi interés es apuntalar tal práctica, mi interés es apuntalar tal movimiento social, mi interés es apuntalarme a mí mismo. Entonces empleo yo estas estrategias analíticas y es más honesto ser conscientes de que la crítica es ideológica, o sea que no son polos opuestos, sino que más bien de lo que se va no es si algo está en la verdad o la mentira, de lo que se va, según yo, es que tanto apertura algo, aunque sea falso, que tanto apertura un discurso que es falso. Y en ese sentido, ahorita que comenta Dylan y dice, bueno, Valerio está todavía en su libro, por lo que comentó Dylan, parecería que todavía tiene una noción de crítica, y a lo mejor por ahí podemos empezar, ¿qué entendemos nosotros? Que entendía Valerio por la crítica, luego podemos hablar a lo mejor de formas de crítica, que ya se han hablado aquí, una forma que mezcla lo artístico con lo discursivo, filosófico, el antecedente de Valerio, pero por lo que dices Dylan, parecería entonces que Valerio todavía adscribe un poco a la noción marxista de crítica, como, a ver, hay un juego económico-político que determina el flujo del arte en Oaxaca, eso está oculto a la conciencia, lo que uno ve es lo que ve en galerías, lo que uno ve es el discurso sobre la identidad oaxaqueña, pero detrás de ello hay mecanismos económicos que dictan por qué algo se muestra en galerías y algo no. O sea, lo que entiendo es eso, ¿no? Y entonces Valerio dice, a ver, vamos a ver, ¿de dónde proviene ese movimiento económico, ese movimiento ideológico que articula así el arte en Oaxaca? Entonces, lo que hace el libro, o sea, si uno lo ve desde esa óptica, sería un libro más o menos adscrito a la tradición marxista, cuyo objetivo es desenmascarar eso que no es claro a los demás, ¿no? Y en ese sentido uno puede todavía, yo creo, coquetear con esa noción marxista, pero no quedarse en ella. Sí es cierto, a veces la formación académica, la experiencia en el campo del arte, de repente no sé si autoriza a uno, pero uno de repente tiene herramientas para decir, mira, yo sé que a la persona de a pie el arte le parece esto y esto, pero hay mecanismos que explican por qué esto pasa, ¿no? Y te los voy a comentar. Y a veces la gente, o sea, el público, nosotros, escuchamos eso y nos aclara cosas, ¿no? Y decimos, ah, vale, ahora entiendo por qué se dan estas dinámicas. Entonces parece que esa función del crítico es muy decimonónica, ¿no? Todavía es de 1800, de 1900, y parece que Valerio todavía tiene un pie ahí, aunque yo lo que quería complementar el argumento de Dylan, porque eso entendí, pues, con lo que dijiste, ¿no? Como Valerio tiene esta noción de, a ver, vamos a mostrar lo que no se ha mostrado, vamos a transparentar lo que está detrás, el ¿no? Dispositivo, el dispositivo, el mecanismo oculto, ¿no? Entonces el libro es eso, es un desmontaje, ¿no? Es un desvelamiento más bien. Pero yo creo que también Valerio tiene ya pensado, yo lo saco, pues no sé si estoy haciendo una violencia interpretativa de ver cosas que no hay en el libro, pero yo creo que ya tiene también un pie en una definición, llamémosle negativa de la crítica. Negativa no en el sentido de que sea mala, para los que no están acostumbrados al término negatividad en filosofía, significa más bien definir algo a partir de lo que no es.
O sea, tú no puedes definir algo de manera positiva y decir esto es. Y entonces para que yo te diga qué cosa es esto, te digo lo que no es, ¿no? O sea, esto no es esto no es, ok, pero ¿qué sí es? No lo sé. Y no lo sé porque no estoy en la verdad, no estoy con un juicio objetivo para decirte, mira, esto es lo que es. Entonces la estrategia de Valerio es interesante porque todavía tiene esta parte de marxismo, pero también yo creo que ya apunta a otra concepción de la crítica. No solo le interesa el desvelamiento de la ideología, sino que él ya sabe que su propio libro es un artefacto que va a servir a fines ideológicos que se contrapongan a los fines ideológicos que para los 90 eran los hegemónicos. Entonces eso me parece que es una conciencia que él ya tiene, así como, a ver, este artefacto también va a activar cosas y a partir de aquí se va a contrapuntear una ideología contra otra ideología. No creo que tanto así. Pues, te digo, yo no sé si ya me estoy excediendo en la interpretación, pero yo nunca prevé a veces. Claro, pero lo que yo creo por su formación académica y sobre todo por cómo está armado el libro, es que eventualmente yo creo que iba a conectar con banda que pensara que lo que hay que hacer contra una ideología es oponerle otra ideología. En lugar de pensar que la ideología lo que tenemos que hacer es descubrirla, es no, porque yo también estoy ideologizado. La autocrítica sería reconocer que yo también soy portador de una ideología, en lugar de pretenderme yo en un lugar fuera de ideología. Entonces la autocrítica empieza por ahí. Mi formación es eurocéntrica, abrevo de esto, pero utilizo esas herramientas para aperturar cosas, para poder navegar entre algunas contradicciones, para aprovechar, como dice un poco, y hablar de un abuso mutuo, ¿no? Eso, apuntalar un tema, Entonces, obviamente, Valerio no lo hace en el libro, ojo, yo no estoy diciendo que lo hace en el libro, pero creo que intuye que hay a posteriori un ejercicio de crítica que va a ser menos ingenuo que lo que pensaba el marxismo del siglo XIX y XX, de que alguien cuando se autonombra crítico de arte lo haga con esta soberbia y con esta cosa de yo voy a desenmascarar lo falso y a mostrar la verdad. No, tú nos vas a mostrar la agenda que también te interesa a ti y en ese sentido la autocrítica empieza reconociendo la ideología propia en lugar de pensarse como yo estoy fuera, ¿no?, de la enfermedad de la ideología. Entonces podríamos empezar así y decir, bueno, ¿qué estamos entendiendo nosotros por crítica? O comentar algunos ejemplos que pudieran ofrecer y de repente alguien diga, mira, esa idea es la que a mí me interesa abordar, ¿no? Entonces, mencioné yo ahorita un poquito a Marx, esta noción del desvelamiento. Eso era lo que entendía el marxismo y Marx como crítica. Por eso la crítica de la economía política era, voy a mostrar los mecanismos del capitalismo, ¿no?, ocultos en el consumo cotidiano que no se percibe. Y luego también un canónico pues es Kant, ¿no? O sea, Kant en el siglo XVIII, filósofo alemán, pues escribe 3 críticas, ¿no? Una crítica de la razón pura, que es la razón sin ningún contenido de la experiencia, una crítica de la razón práctica, que es los juicios morales y la acción práctica, y luego escribe una crítica del juicio. Y en esa crítica incluye la crítica del juicio estético y básicamente ahí Kant inaugura una tradición de qué se entiende por crítica, cómo se hace la crítica. Y en resumen lo que entiende Kant por crítica, y yo no sé qué piensan ustedes de estas dos ideas, la de Marx y la de Kant, pero lo que Kant entiende por crítica es mostrar las condiciones de posibilidad de un fenómeno. Cuando Kant hace la crítica a la razón pura, te está primero mostrando con un análisis hasta dónde llega la razón. Y te está diciendo, la razón del ser humano por sus características llega hasta aquí. Teniendo esto como límite, ahora sí podemos saber qué cosa es el conocimiento humano, porque las condiciones para que aparezca el conocimiento son estas. Cuando uno traslada eso a la crítica de arte, ¿qué cosa sería hacer crítica de arte según Kant? Te voy a mostrar las condiciones sociales, económicas, políticas, que permitieron que apareciera esa obra, ¿no? O sea, las condiciones de posibilidad de que exista arte como el que estamos viendo atrás, como el que ustedes están viendo, y yo creo quizá un portador de alguna manera de ese método kantiano hoy, entonces si me equivoco, pero en crítica literaria, este crítico que vive de Tijuana, se me acaba de Heriberto Yepes. Él, por ejemplo, cuando analiza la producción literaria, antes de mostrarte los recursos estéticos del escritor, como su lenguaje, su literatura, pues, antes de mostrarte el objeto estético, te habla de sus vínculos con los partidos políticos, te habla de su
pues no sé, estatus de privilegiado o no, te habla de su reproducción de capital cultural, sus conexiones, o sea, esas son las condiciones que hacen posible que aparezca su literatura, la del escritor que a él le interesa analizar cada vez, y entonces te dice, no te vayas con la finta, este cuate escribe y así, y así, y así, por estas razones. Entonces, al tú notar esas condiciones de posibilidad, ya no te vas de boca con la literatura de esos cuates, sino que dices, mira, o sea, sus temas son estos debido a esto. Logró ser publicado debido a esta relación con tal político. Ahorita le están regalando premios porque es el primo de tal. Entonces, de repente... ¿Y cómo lo podemos aplicar entonces a nuestro objeto, ¿no? O sea, pues a lo mejor sería... No la literatura, pero... Algo, a lo mejor estamos intentando mucho, hacer ¿no? algo así en Oaxaca, ¿no? Como una mezcla entre Kant y Marx, no sé si... Pues de alguna manera nosotros estar aquí tres también incluye toda nuestra formación ideológica, familiar, cultural... Claro. Académica, o sea, al final sí estamos también... Sí, mira, yo creo que últimamente, ¿cómo plantearlo? ¿Cómo lo planteo? Creo que ahora está mucho más desnudado todo eso, porque las últimas crisis que han habido, pandemia, precarización laboral, precarización educativa, precarización de todos los niveles, se nos hacía creer que íbamos así como a un nivel de bienestar, a tener una casa y a tener cierto nivel con nuestras vidas, y nos cuenta que eso no es más que no existe. Entonces eso plantea otras preguntas y plantea otros problemas, o sea, define otros problemas en los que desnuda mucho más de que la cultura y las formas vienen de un privilegio, obviamente, de un privilegio de clase, de donde te relacionas, donde creces. Es como desolador pensarlo, o sea, si se desnudaron cosas con el marxismo y cómo funcionaba la maquinaria de lo económico, bueno, eso ya lo sabemos de alguna manera, pero ahora es mucho más descarnado. Más cínico también, más cínico, porque ya no se oculta nada, ¿no? No se oculta nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen las nuevas prácticas artísticas? Es bucear dentro de ese lodo, ¿no? Dentro de esa, ¿cómo decirlo? Dentro de esa agua sucia, contaminada, que es ya el contexto actual, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, en el ámbito del arte. En el ámbito del arte, olvídate, estás en un espacio, tienes que tener palancas, como cualquier trabajo, ¿no? ¿Sí? O sea, si no conoces a fulanito, el curador, si no el curador tal, no, si no lo conoces, si te lleva mal con él, si él es amigo de él, y te lleva, y él es... Hay una serie de relaciones de poder, claro. Hasta sentimentales y de todo tipo, que determinan tu lugar en una sociedad y que en este momento, en las prácticas artísticas, no están en todo eso. Y ahora están desnudadas los mecanismos que hacen que, además de quitarle la máscara a las condiciones económicas y todo lo que... Le quita la máscara a otra cosa que se creía como... estás ahí porque eres talentoso, o estás ahí porque eres muy bueno, estás por ahí porque no, estás ahí porque tienes ciertos, o tienes dinero o tienes ciertos privilegios para poder llegar a un... No solo vale tu obra en sí misma no va a inaugurar, si la pongo vamos a ver quién me ve y vamos a ver qué pasa, ¿no? No, te das dando cuenta con los años que eso no es posible, eso es una serie de relaciones en las que tienes que estar metido, estás afuera o estás adentro. Okay. Entonces ya como que esto se empieza a desmoronar, ¿no? Entonces, ¿cómo haces crítica dentro de esas posibilidades? Y ahí viene la crítica institucional que le hace la misma Andrea Fraser, ¿no? Respecto a las condiciones en las que se construye un museo como el de Bilbao, ¿no? En una ciudad súper contaminada industrial, pues la quieren poner bonita y empieza toda una serie de condiciones en que esa ciudad empieza a emerger como una promesa, ¿no? De desarrollo. Eso fue hace muchos años, pero ella hace una serie de acciones respecto a cómo se desnuda la institución artística en los aspectos de cualquier cosa. Igual esta teórica que no, ¿cómo se llama esta? Que escribió sobre la tiranía del lugar común. ¿Cómo se llama? Bueno, que habla también de la inauguración en la tiranía del sentido común.
que habla de la inauguración del Museo del Jumex, de cómo se dio como una pasarela de moda. Ella viene de una tradición marxista, pero un poco más desde el punto de vista del feminismo, ¿no? Y esta Nieke Val, que es desde el feminismo y de la institución patriarcal, de cómo los museos están determinados de cierta forma. Entonces, últimamente como que ha habido un desvelamiento más allá de todo lo económico, de la escritura, de cómo ser un erudito y saber todas tener toda la, así que como bucear en sociedad, ¿no? Para poder ser un sujeto de conocimiento. Entonces, sí. Creo que son cosas que son, como te digo, paradójicas, contradictorias, sí. Que no cierran nunca, como dicen, es una aporía, no sé cómo decirlo, sí. En las que básicamente hay que observar, y si estamos en el terreno, pues, ¿cómo determinamos un objeto artístico a partir de eso? ¿Dónde se va a sostener? En ese lodo, en esa licuefacción. Pues para empezar también, o sea, también el objeto artístico hay que justo también poner la pregunta, ¿qué es un objeto artístico? Si también ya los ya que ya no es objeto artístico, los universales, ¿no? ya no es posible, ni los grandes relatos se sostienen, incluso la crítica como se entendía también ya es más flexible, más rizomática. Igual el concepto de obra de arte también se tiene que revisar, entonces yo creo que justo ahí también entra esta discusión. Y cómo se exhiben, ¿no? O sea, lamentablemente las formas de exhibición siguen siendo las mismas que el siglo XIX. Aunque digan que no, o sea, que no, el museo ya es un museo más, no, o sea, sigue siendo un museo que determina objetos y que no se toca. Pues hay obviamente ahí hay, así sí. Como la religión se sigue manteniendo como una estructura, o sea, y hay los mitos, los ritos se siguen manteniendo, también estructuras del siglo XX, del siglo XIX que sirven para propósitos materiales, ¿no? Y funcionan, pero pues también aparecen otras posibilidades de reflexión y otras posibilidades del acto creativo, no solo limitada al objeto de consumo, objeto material o objeto de exhibición, donde hay una separación espectador-obra, ¿no? Que es la estructura moderna del arte. O sea, más bien es también incluir, o sea, en Oaxaca hay muchas posibilidades, sabiendo de que en Oaxaca existía arte antes del arte occidental, pero bueno, eso ya también podría entrar en otra reflexión más adelante, donde justo ya podemos empezar a hablar de los productos, la creatividad, la creación aquí, también dentro del sistema occidental, que se atraviesa por todo esto que comentaba Valerio, el 2006, y ahorita toda la tecnología que también de una manera también permite estar aquí con los aquí también involucrados en conocernos, y también que nos estamos mostrando por estos medios youtubescos. Sí, yo me quedo también con esto que dice Plinio, ¿no? Eso es un diagnóstico compartido por no solo filósofos, sino historiadores, sociólogos, que el siglo XX y el siglo XXI habitamos las paradojas. O sea, cosas que provienen de una tradición eurocéntrica están, no sé si aperturando, pero por lo menos están nombrando procesos de la periferia. O sea, uno sonaría eso colonizador, ¿no? Como, no, me estás aplicando en tus categorías. No, sino que la propia historia del pensamiento occidental llegó a su fase autocrítica, en el que tuvo que hacer una revisión de su fracaso como proyecto, y ahí surgieron, ¿no?, grandes aportaciones. Y entonces habitamos la paradoja, porque uno quisiera tener su lenguaje propio, su sistema del arte propio, su noción propia de lo estético, pero es una relación tensa, porque esa historia no la puedes borrar diciendo me cierro en mi universo local y aquí las cosas, porque el mundo está conectado. Entonces habitamos la paradoja desde el hecho de que criticamos una tradición que en primer lugar es la que nos permite, para empezar, los ejercicios de la crítica. O sea, la tradición que criticamos es la que nos formó en el pensamiento crítico. Entonces esa es una paradoja. Y otra paradoja que estoy detectando aquí con lo que comentan es, a ver, hay como un ¿no? Un ejercicio ideológico, no hay un objetivo o un concepto puro de lo que sea el arte, de lo que sea lo estético, etcétera. Y entonces las agendas, ¿no? Bueno, Latinoamérica, ¿cuál es su interés? Asia, África, las disidencias, ¿no? Lo que mencionó Plin.
Y entonces es como paradójico porque nosotros mismos, los tres que estamos aquí, entendemos la crítica de una cierta manera, ¿no? O sea, la entendemos de una manera, la intentamos realizar de una manera, y a lo mejor esa manera en la que la intentamos resucitar o actualizar es paradójica. O sea, tenemos que criticar nuestra propia manera de entender la crítica, y los ejercicios a lo mejor son, y desde luego que lo son, más plurales que lo que estamos haciendo acá. Y yo, por ejemplo, ahorita estaba pensando eso, o sea, la pieza que dice Plinio de la rapera, me hizo eco ahorita, por ejemplo, a algunos textos de Efraín Constantino, que ha escrito, ¿no? Como cosas que han acontecido en el MACO, aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, y de repente uno lee ese texto, y ese texto no está hecho como a la manera canónica de hacer crítica, de me voy a sentar a reflexionar, ¿sabes? Sino que incluye bitácora, observación, relaciones de poder, y de repente es como, hay que saber que quizás no hay una forma identificable de la crítica, ¿no? Entonces no vamos a poder, como en el siglo XIX, establecer criterios que fácilmente nos ubicaban. Son aprehensibles, ¿no? Al final recuerdo mucho un profesor que nos explicaba que la etimología de la palabra concepto, el concepto de concepto, en alemán significa Begriff, y son las agarraderas de una olla. Entonces es muy ilustrativo porque los conceptos te permiten agarrar una realidad que está aconteciendo, ¿no? Entonces eso, ¿no? O sea, no podemos tener esa agarradera y decir esto es la crítica, porque todo se ha vuelto más líquido, ¿no? Todo se ha vuelto más fugaz, etcétera. Entonces, de entrada, reconocer que el primer intento de hacer un ejercicio de crítica se topa con la paradoja de tener que desarticular lo que le permitió entender qué cosa era la crítica. Entonces, pues nosotros nos tendríamos que plantear eso aquí, ¿no? Como, bueno, lo que entiendo yo por crítica es esto, pero saber si eso realmente todavía es actual, si estamos con la idea del desenmascaramiento, de mostrar las condiciones de posibilidad, o si realmente, como dice por ahí Adorno, ¿no? La utopía no tiene imagen, entonces cada vez que se crea algo nuevo no tiene directamente un referente de decir, mira, esto sí es crítica. Bueno, eso es crítica según los parámetros del siglo XIX y XX, ¿no? Hoy eso es crítica, ¿no? O sea, hoy se sostendría. O luego uno ve una pieza, ¿no? Como la Defra, ¿no? Y dice, mira, está Cotor, pero ¿qué es? O sea, eso es una pieza, es una reflexión, o este podcast, otras cosas, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, es un video, es Igual puede ser una pieza, un corto, cinematográfico, o sea, ya no se juega en un solo, ¿cómo se llama? Dispositivo. Entonces, que eso es lo más interesante de todo esto, ¿no? Porque como puede ir mutando y tratando de jugar contigo, ese no, pero lo agarras y no puedes. Porque es totalmente, ¿cómo se dice cuando se escapan de tus manos las... volátil, no sé, como que quieres jugar, pero no puedes tomarlo, ¿no? O sea, bueno, a lo que iba es que justo una de las paradojas que estamos planteando es, a ver, se rompen los relatos universales, ¿no? Eso ya lo sabemos, porque toman la voz, ¿no? Las periferias y las economías periféricas y otras cosas. Pero nosotros que estamos entendiendo la crítica, de alguna manera está flotando por aquí un significante, ¿no? Así como, ¿qué cosa es la crítica? Reconocemos que lo que nos permitió, así a nosotros y quizás a los que lo intenten, es una cierta formación académica, es un cierto capital cultural. No sé si llamarle privilegio, yo creo que sí, comparado con otras condiciones de otros sujetos, pero a lo que iba es esto. Plinio también empezó diciendo, ¿por qué en Oaxaca Valerio, y tiene razón en el 98, afirma se exporta arte y se importa crítica? No hay condiciones materiales de realización de la crítica en Oaxaca. Uno empezaría diciendo, no las hay, porque uno diría, de entrada se necesita una escuela o una academia o un universo intelectual que te va sembrando formación intelectual, etcétera. Y uno podría decir, bueno, en Oaxaca está el CASA, está el IAGO, instituciones que no son, o está la UAPJO, ¿no? Pero instituciones que normalmente no son el sistema educativo, son lo que están formando a sujetos con una posibilidad de escritura, ¿no? O sea, que les dan herramientas para escribir, que les dan herramientas para observar, y entonces uno dice, a ver, el objetivo de la crítica, o uno de los objetivos de las críticas, porque yo creo que hay que hablar en plural también, como dice Dylan, sería eso, aperturar, ¿no? O sea, que algo que se cerró como sistema se aperture a nuevas posibilidades. Esas nuevas posibilidades en realidad es poder
provocar que otros sujetos hablen, ¿no? Que no hablen los que siempre hablan, que no hablen los que tienen la palabra o el poder. Entonces parece que uno quiere servir de alguna manera o hacer servir la crítica a la multiplicidad, ¿no? Que sea muchas voces. Pero la paradoja, por eso digo, habitamos la paradoja es que quienes aperturan eso sigue siendo una clase privilegiada con ciertas condiciones de escritura, con ciertas condiciones de formación académica, y es como bien molesto, porque entonces ¿qué? Nos tenemos que esperar a que los que están capacitados para escribir se les ocurra hablar de este tema, o sea, yo no tengo voz, y entonces aquí nos metemos con, bueno, así como hay un sistema que legitima o no la producción artística, ¿quién legitima la crítica? El que la lee, el sistema del arte. ¿Quién es la aduana de la crítica? ¿Quién es la aduana de la crítica? Porque hay que saberlo. Si yo de repente se me ocurre... Policía de la crítica. Ajá, es policía, pero ¿quién es la policía? ¿Quién es la policía de la policía? ¿No? Entonces, lo que digo es, si yo de repente me autonombro crítico de arte en Oaxaca, ¿cuál va a ser el sistema de validación? Tengo que ir a hablar a lugares donde me bautizan como crítico, debo manejar una cierta agenda, ¿no? Que es la que corre, ¿Qué pasa si de repente con una formación no tan académica a mí se me ocurre empezar a escribir de arte, igual y tengo faltas de ortografía, igual y no sé articular, o sea, ya por eso mi escritura no va a valer? Entonces pues nos tenemos que decir, si estamos aquí analizando o criticando los sistemas de legitimación del arte, nos tendríamos que preguntar cuál es el sistema de legitimación de la crítica. Pero mira, yo pondría ahí más bien una reflexión de, pues si ya en Oaxaca hacer un grabadito ya cuando te conviertes en maestro, ya todo es lo mismo. Aunque uses tinta Sánchez y no Carbonell, o sea, no sean malos. Por lo menos usa buena tinta, ¿no? Pero basta. O ser más limpio. O sea, a lo que me refiero yo es, a ver, hay ustedes lo saben porque pasamos por ahí, estos bastiones académicos que tiene Oaxaca, que muchos se deben, y hay que decirlo, a la iniciativa de Toledo y la manera en la que se vincularon estos espacios con la UNAM particularmente, pero con entidades académicas fuera de Oaxaca. Sí, del centro también. O sea, sí, y viene del centro, y lo que hablamos el capítulo pasado, así como se formó una noción de arte oaxaqueño, ahí nos conocimos, Plinio, tú y yo, en el 2014, en un diplomado de crítica de arte, organizado por el curador del MUAC, en el que todo su séquito, porque es su séquito, viene y nos retroalimenta, instruye o dogmatiza, como uno lo quiera ver. O lo evangeliza, como uno lo quiera ver. Y yo te decía desde ese entonces, a mí lo único que me causa es por qué se activa algo que viene otra vez, no con una noción de que lo que viene de fuera es perverso, pero hay que decirlo, hay una visión pues cosmopolita de la Ciudad de México, hay referentes del arte de los 90s. Lo que yo me preguntaba es qué tanta investigación hicieron ellos de lo que es la producción de arte en la historia en Oaxaca, como para diseñar un diplomado pertinente al lugar a donde llegaron. A mí se me hace que lo diseñaron en el escritorio de México, o sea, con sus realidades, con sus referentes. Y entonces uno dice, bueno, ya voy al diplomado, se me ocurre publicar un libro y hablo por mí, y entonces ya soy crítico de arte. Yo no me siento crítico de arte, pero digo, si yo quisiera me hubiera estado legitimando así, como he visto que de repente hay un diplomado de curaduría en el CASA, y así personas que llegan con algún conocimiento grande o pequeño, salen de ahí, se autonombran curadores, empiezan a hacer curaduría. En La Salle, en la Universidad de La Salle de Oaxaca, hay una licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, así se llama, y pues tú cursas una licenciatura, te dan un título y entonces ya eres gestor cultural. Entonces, saber eso, ¿no? O sea, los aparatos de legitimación también, cuáles son, cómo se va articulando, y aplicar lo mismo que estamos diciendo sobre el sistema del arte al sistema de la crítica. Bueno, una vez Cuauhtémoc Medina también dijo que pues él se formó curador pues porque aprovechó el momento, o sea, él era historiador, y cuando digamos México estaba entrando en los 90s al panorama contemporáneo, pues él dijo, yo soy un curador y ya, o sea, como él decía, somos oportunistas, y así de alguna manera pues sí, es que tampoco ser oportunista está mal, pues, o sea, el oportunismo también tiene una leyenda negra, pero creo que hay que buscarle también su... Pues, claro, o sea, hay un momento preciso en el que, bueno... Pero te da una idea justo. Parecía que te señala la flechita, ¿no? Tú, no, bueno, ni modo, ¿no? Yo quería irme a... Yo tengo broncas con esa racionalidad cínica, pero bueno. Sí, pues es que todas las herramientas... Yo creo que estuvo bien el momento de reflexivo.
Pero pues ya para el siguiente capítulo lo podemos seguir masticando y dándole mayor profundidad quizás a otros tópicos que abordamos también hoy. Pero Y pues, además que, perdón, o sea, Sí, hay que todavía último. o sea, acordemos que cuando hicimos ¿cómo se dice? El diplomado Ujú. de crítica era el 2014. De 2014 ya son casi 8 años, Ujú. 8 años. Creo que las cosas han cambiado muchísimo. O sea, ya con estos fenómenos Airbnb, fenómenos de gentrificación mucho más acelerada, hay otros fenómenos como el famoso que Oaxaca se convierte como en el hub, o el coworking de tanto de curadores como de artistas que vienen a hacer sus colaboraciones y residencias. Eso sería un buen tema. Creo que hay que escarbar por ahí porque las condiciones. El nuevo San Miguel de Allende, pero con una noción ahí de vamos a explotar las tradiciones, el misticismo y la magia de Oaxaca, pero a partir de otro tipo de problemáticas. Yo creo que eso hay que escarbarlo y ha cambiado mucho. O sea, en la actualidad, o sea, 2022 a 2014, creo que ese diplomado inauguró cosas y no lo niego, pero ya creo que Sí, cambió, a estamos en otra. eso me refería yo con la evitar la paradoja, ¿no? Que darnos cuenta, pues, de que hay de parte de los poderes, digamos, que históricamente han bloqueado procesos de emancipación, de autonomía, ¿no? Llámese política, estética. Esos mismos discursos, por eso pongo de ejemplo, pues, el diplomado, el CASA, son los que de repente si uno los agarra y los trata de aterrizar a su agenda, a su localidad, aunque provenga de ahí, pues no, aunque uno diga, bueno, pues que es la visión del colonizador, porque hoy en día está mucho eso, ¿no? Como de decir, no, es que la colonización del pensamiento, y de repente se vuelve un término ya para mí algo ambiguo, porque decimos, es que no hay manera de, no hay una descolonización, lo que hay una recolonización, la colonización anterior la cambias por una nueva. No, o sea, no quiero que se entienda como que siempre está uno manipulado así, sino que aceptar eso, aceptar que hay una ideología, que hay una agenda, que es lo que se quiere apuntalar, y de repente esta idea de tenerle fobia al pensamiento eurocentrista o occidental, me parece que a lo mejor uno se priva ahí, ¿no? Si de repente se vuelve así como excluyente de yo voy a generar mis propios criterios, claro, pero habitamos la paradoja, las cosas que nos permiten eso es arrancarle sus herramientas analíticas a esas culturas dominantes, ¿no? Y usarlas nosotros para nuestros propios fines, pero una cosa es reutilizar la herramienta y otra cosa es negar la herramienta, ¿no? Y no querer abrevar de esas tradiciones por una idea política de que es una agenda de una cultura opresora, o no solo cultura, sino un género, ¿no? En el caso de la cuestión sexual, una etnia, en el caso de la cuestión racial. Entonces hay que volver a revisar a esta tradición crítica, ¿no? Eurocéntrica, y yo creo Benjamin es muy ilustrativo en eso, porque al menos yo creo él supo eso, ¿no? Supo recoger esa tradición y mostrar dónde estaban también muchas de sus paradojas, de sus grietas, y lo trató de emplear él con otros fines, ¿no? Con fines emancipatorios, con fines críticos, pero pues esa es la tarea, ¿no? Regresar también a estos autores, autoras, y tratar de aterrizar el balón, ¿no? Un poco también. Sí, pues sí, hay que... Bueno, en la próxima sí hablamos ya de... En la próxima estación, ¿no? En la próxima estación nos vemos, chicos, chicas, chiques. Gracias por acompañarnos. Y bueno, seguimos en el siguiente capítulo.